Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto darle la bienvenida a esta tercera edición del ciclo de webinars de Urbis App Intro, una iniciativa de la Red de Experiencias Iberoamericanas, la Academia Reiby, creada para promover el intercambio de conocimientos y experiencias y buenas prácticas sobre grandes retos que enfrentan nuestras ciudades y territorios. En esta oportunidad nos reúne un tema de enorme actualidad que es la diplomacia urbana y la paradiplomacia en el siglo XXI. Hoy vamos a hablar de la integración regional en nuevos escenarios globales. Vivimos en momentos en los que las ciudades y los gobiernos subnacionales han adquirido un papel cada vez más relevante en la agenda internacional. Hoy no solo se gestionan propios desafíos, sino que también se construyen alianzas, cooperación, se impulsa la inversión, se promueve la innovación y se participa activamente en temas globales que generan soluciones compartidas. En este espacio buscamos precisamente reflexionar sobre ese nuevo protagonismo y entender cómo la diplomacia urbana se convierte en una herramienta para fortalecer el desarrollo territorial. La Red de Experiencias Iberoamericanas nació con el propósito de generar conciencia y acción sobre la importancia de la identidad territorial como un motor de desarrollo. Trabajamos para compartir experiencias, impulsar la colaboración y promover nuevas metodologías en 4 áreas: branding de territorios, innovación urbana, liderazgo para la acción participativa y planeación estratégica para ciudades resilientes. Hoy creemos que los mejores resultados nacen del trabajo colaborativo y por eso impulsamos proyectos, estrategias creativas para la cooperación, entre otros, pues la academia. Estamos buscando entrar a las instituciones y el sector privado. Estamos convencidos de que ningún territorio puede transformarse sin fortalecer capacidades, promover la educación y construir una ciudadanía comprometida con el propio desarrollo. Antes de comenzar, quisiera invitarlos a participar activamente en esta conversación. Pueden escribir sus preguntas, comentarios o reflexionar a través del chat. Y al finalizar, algunas de las preguntas pues serán contestadas por nuestros invitados y tendremos un espacio de debate donde responderemos las inquietudes del público. Ahora sí, es un honor presentar para mí a Marcelo Sanoner, director de la Academia Reiby, experto en temas de diplomacia de ciudades, y a nuestros invitados de hoy, quienes compartirán su experiencia y visión sobre los desafíos y oportunidades de la diplomacia urbana en el contexto actual. Marcelo, pues un placer tenerte hoy, y bienvenido a la academia y como siempre un, un placer realmente tener a estas secciones hoy en nuestro. Muchas gracias, Leo. Un honor que hayas podido hacer nuestra presentación de la Academia Revive y de este ciclo, de esta tercera edición. Y además, Leo, como socio fundador y experto en Place Branding, para nosotros también poder compartir hoy esta muy interesante presentación a partir de los expositores y de la calidad y la excelencia de ellos. Así que un placer tenerte con nosotros también. Entonces a comenzar, yo voy a compartir pantalla con una breve presentación. Sepan ustedes que luego de las presentaciones que vamos a hacer, vamos a poder abrir un pequeño debate con los asistentes, amén de las consultas que quieran hacer por el chat. Y vamos a abrir ese debate al finalizar las presentaciones. Dale, Marcelo. Compartir, bueno, creo que se ve bien, ustedes me dirán. Comenzamos con este ciclo, se denomina Urbes Ab Initio, Resilient City 2050 y en la temática central que es gobernanza y políticas públicas. Hoy, como bien decías, Leo, vamos a hablar sobre diplomacia urbana, paradiplomacia, diplomacia subnacional, en fin, hay muchas definiciones y fundamentalmente sobre experiencias de buenas prácticas de integración regional, de nuevos escenarios globales y de cómo, cómo trabajan las ciudades que van mucho más rápido que muchas veces que los gobiernos nacionales. Hay dos libros que siempre me gusta comentar, que uno es de las ciudades invisibles de Italo Calvino, que tiene muchos años, y nos hablaba de aquellas ciudades, ¿no? que eran conocidas a través del relato que se iba transmitiendo
entre los visitantes y que tenía un elemento central que era justamente que para poder conocerlas había que generar ese intercambio de personas, no había redes. El libro este de Satya Sassen, un libro muy interesante, La ciudad global, que todos debemos conocer, se habla de justamente que las ciudades globales son distintas de las antiguas capitales de los imperios económicos históricos y que se van transformando y funcionan como redes transfronterizas. Y justamente la categoría de ciudad global solo tiene sentido, señala Sakia, como elemento dentro de una red global de ciudades estratégicas. Hay muchas definiciones y mucha doctrina sobre este tema. Una definición que comienza con la alcaldía de Nyon en Francia y que nos habla de los intercambios y la cooperación entre gobiernos locales que se van intensificando y constituyen una verdadera diplomacia de las ciudades, otro concepto que vamos agregando a la temática. Y todo este proceso viene a partir de la nueva urbanización, el fenómeno de la globalización. Esto explica justamente los nuevos desafíos que enfrentan las ciudades y es la creciente presencia internacional para aumentar la visibilidad y la proyección en materia de cooperación. Y justamente esta visión tradicional de las ciudades como administradores locales ha cambiado y las ciudades ya empiezan a calificar, a solicitar préstamos a organismos internacionales, a trabajar en redes, y elaboran y participan de procesos de benchmark cities. Y esto es muy interesante, merecería un capítulo específico. Justamente las ciudades empiezan a generar nuevos estándares, ¿eh? Nuevos estándares urbanos. A partir de esos nuevos estándares urbanos empezamos a trabajar en inversión, en competitividad y también podemos hablar de place branding y podemos hablar de un montón de otras cosas. Pero si no tenemos el punto de partida, que es ese equilibrio fiscal que deben tener las ciudades, esa apertura comercial, es difícil conseguir financiamiento. Justamente también las ciudades y en este trabajo entre los ejecutivos, como señalo, y la academia, en el cual he participado varias veces. Es muy importante estos convenios de asistencia, transferencia de tecnología, conocimientos, en donde las ciudades junto con las universidades empiezan a elaborar numerosos planes estratégicos urbanos, pero siempre enfocados en las agendas globales, pero enfocados también en los nuevos estándares. Podríamos hablar mucho de estándares y de Resilient City, y podemos hablar de Smart City, y siguen gestión de activos. Hay un montón de temas que las ciudades empiezan a destacarse, pero constituyen ese plexo jurídico de base que les permite luego poder trabajar a partir de la paradiplomacia y en cooperación internacional. Esto un poco lo conocemos, que hay diferentes tipos de cooperación según los actores involucrados, que puede ser bilateral, triangular, vertical, sur-sur, bueno, Mercosur es un ejemplo de sur-sur, descentralizada y que puede ser directa o indirecta. Pero a su vez, según la finalidad, vamos a tener muchísimos tipos de cooperación, técnico-financiera, académica, cultural, en fin, es un abanico absolutamente muy grande a partir de cómo las ciudades empiezan a destacar a partir de sus proyectos, porque esto es muy importante. Destacarse a partir de sus proyectos nos permite trabajar en colaboración y cooperación con otras ciudades, con otros gobiernos, con otras entidades académicas. Y justamente las ciudades se consideran cada vez más actores motivados por intereses, pero a la vez empiezan a trabajar en esa agenda internacional. Veamos, simplemente hay más de 50 redes internacionales, muchas de las cuales vamos a hablar hoy, de las cuales hemos participado, incluso junto con los expositores en otros países. Este trabajo tan importante de las redes empieza a tener una importancia muy grande a partir de las ciudades que se van involucrando y van participando. Ya las ciudades dejaron de, digamos, de ser observadores, como yo digo, para ser... Este trabajo es muy interesante, se los recomiendo, de Asbrook, sobre el poder de la red en la diplomacia de la gobernanza mundial, me parece que vale la pena para poder entender un poco de lo que vamos a hablar hoy. Y damos algunos ejemplos que tienen que ver con distintas participaciones, como el Foro de Alcaldes en la ONU y muchos otros, 40, Urban 20, en fin, hay numerosos lugares donde las ciudades empiezan a destacarse. Y justamente los alcaldes empiezan a tener un rol importante en esa diplomacia urbana, pero que, como dijimos, van marcando esta agenda internacional. Sobre todo en este mundo de multilateralismo y particularmente en Naciones Unidas, esta red es muy interesante, Global City Hub también, como para que ustedes quieran y puedan ampliar el tema, sobre todo a partir del poder que tienen las redes, pero también el poder que tienen las ciudades.
Están hoy con nosotros y hablé muy rápido, después podemos ampliar en el debate final. Magíster Nicolás Machini, director de paradiplomacia.org. Esta sesión que hemos armado hoy, este seminario, lo hacemos en conjunto, la Academia Reive y paradiplomacia.org, a través de su director hoy, Nicolás. Y la doctora Fabiana Goyeneche de Uruguay también, representante también académica como Nicolás y participadora en redes internacionales, nos va a contar algunas de sus experiencias como, digamos, directora, en muchos casos, de numerosos proyectos de cooperación internacional y con gran trayectoria, tanto en el sector académico como en el de las redes. Así que voy a dejar de compartir, la voy a invitar a Fabiana a poder escucharla y luego hablamos con Nicolás y al final cerramos con este intercambio. Ahí dejé de compartir. Muchas gracias, Marcelo. Muy buenos días para todas las personas que nos estén escuchando en directo ahora y un gran saludo para quienes luego se puedan sumar a través de la transmisión por YouTube. Es un placer contar con la Academia Reive para estos espacios de reflexión y que se sume para Diplomacia con la larga trayectoria que tiene, no solamente en la promoción de las políticas públicas a través de la diplomacia de las ciudades y de la cooperación descentralizada, sino también en un momento sumamente especial. Lo hablábamos antes de comenzar, acabo de llegar del más reciente Congreso Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que es, si me puedo atrever a decirlo, probablemente el evento más importante que ha ocurrido y que ocurrirá este año en lo que es en materia de diplomacia de ciudades, porque es el Congreso Mundial donde una red como Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, como CGLU, que es, siempre lo digo para quienes apenas se están acercando a este mundo de la paradiplomacia, como las Naciones Unidas de los gobiernos locales y regionales, es el mayor espacio multilateral donde confluyen gobiernos locales, gobiernos regionales, también la academia, la sociedad civil, otras redes de ciudades que conforman la Global Task Force o la alianza de redes a nivel global para poner la agenda de las ciudades en el centro. Y cuando se realiza este Congreso Mundial, que se hace periódicamente, cada 3 años, por lo general, esta vez por unas cuestiones de agenda que no vamos a profundizar ahora, fue el cuarto año la organización del Congreso, y entre tantas otras cosas elige a sus autoridades. Se acaba de elegir la nueva presidencia de CGLU, el alcalde Ibrahim Altay, el alcalde de Konya, ciudad de Turquía. El Congreso ocurrió en Tánger, en Marruecos, y con esta emergencia, nuevo liderazgo, se comienza una nueva forma de construir la agenda global de las ciudades y de los gobiernos locales y de la cooperación descentralizada, por lo que es un momento sumamente interesante para pensarnos dónde estamos a nivel de la diplomacia el día de hoy, qué desafíos tienen las ciudades para adelante y también a dónde se las quiere llevar. Marcelo ya ponía sobre la mesa algunas cuestiones bien importantes. La diplomacia de ciudades es algo que ya lleva muchos años. Una de las redes emergieron casi antes o simultáneamente con las Naciones Unidas. A lo largo de todo el siglo XX se han ido desarrollando y estamos en este momento, probablemente en el momento de mayor explosión de presencia de distintas redes, muchas promovidas como organismos multilaterales, a veces con cooperación o con soporte o de las Naciones Unidas o de la Unión Europea o de distintos organismos regionales, otras también, sobre todo las que han emergido en los últimos, me atrevo a decir, 10 años, promovidas por organizaciones filantrópicas que han entendido la importancia de las ciudades en la agenda global y en los temas globales que hoy te desafían a la ciudadanía y a los gobernantes y por tanto entienden que para llegar a la gente y para acercarse hay que hacerlo también con y a través de los gobiernos locales, como por ejemplo C40, se enfoca en la sostenibilidad y en la acción climática. Y así tenemos hoy en día, estamos en el momento de mayor emergencia, de mayor explosión de cantidad de redes. Muchas trabajan en paralelo, otras convergen en los mismos espacios, pero algunas son temáticas, otras son más generales, pero en todo este universo tan amplio, a mí me parece importante conversar hoy o traer hoy sobre la mesa cómo todo este multilateralismo territorial ha avanzado y qué herramientas nos da, sobre todo en un momento en el que el contexto internacional es sabido en un profundo proceso de cuestionamiento y de transformación. No solamente porque los problemas más globales se han territorializado y han dejado en evidencia la importancia y la necesidad
de que los gobiernos locales y regionales den un paso al frente en su posicionamiento y en su incidencia para gestionar estos problemas globales, sino también porque los grandes desafíos de los últimos años han mostrado lo imprescindible que es contar con quienes están al fin y al cabo en la primera línea de respuesta ante las demandas de la ciudadanía. Traigo solamente un ejemplo que para quienes estamos en la cotidianeidad en estos temas nos es archiconocido porque se suele repetir por lo significativo y lo simbólico que es. La pandemia dejó claramente, la pandemia de COVID-19, en evidencia la importancia de los gobiernos locales porque fueron alcaldes y alcaldesas primeros están en la primera línea de respuesta frente a estos desafíos, porque todo lo que ocurrió y transformó e impactó sobre la vida de las personas en esos momentos necesitó de la respuesta de los equipos de salud, de la gestión de los espacios públicos, de la gestión del transporte público, de la descentralización, las respuestas de los proyectos y los abordajes sociales y de muchas otras cosas para poder dar pasos hacia adelante, para poder superar ese desafío. Y también trajo otros temas en los que nuevamente las ciudades fueron protagonistas. Por ejemplo, poner el cuidado de la vida de las personas y del planeta en el centro. Y también por eso hoy en día podemos hablar de una diplomacia de los cuidados en el contexto también de la diplomacia de ciudades, porque es un tema que se abrió ampliamente en la agenda gracias al camino que las ciudades en su acción internacional llegaron a abordar. Entonces, con esta afirmación de que de los problemas globales territorializados, en realidad lo que vemos es un cambio de paradigma en la forma en que nosotros entendemos las relaciones internacionales. Tradicionalmente o históricamente y sobre todo en gran parte del siglo XX, la política internacional siempre fue concebida como un espacio estatal, donde eran los estados y siguen siendo en cierta medida al día de hoy los actores centrales de la diplomacia, ¿no? Conocemos de las cancillerías, conocemos de las Naciones Unidas, un multilateralismo que se ha ido construyendo por los gobiernos nacionales y por las distintas organizaciones intergubernamentales. Sin embargo, como veíamos en los ejemplos recientes, segunda mitad del siglo XX, pero sobre todo el comienzo del siglo XXI nos ha mostrado otra realidad. Una en que nos ha de alguna forma mostrado un desplazamiento gradual que mientras el mundo que en las últimas décadas se percibía de alguna forma unipolar está mostrando un cambio hacia la multipolaridad y la competencia en muchos aspectos. Si se quiere, el comercial es uno importante en este sentido y quizá el más evidente, y a la vez hay un cuestionamiento del multilateralismo tradicional. Las Naciones Unidas en este momento están en un profundo proceso de transformación, la vez que mientras esa transformación se plantea y se analiza en un proceso de elección de su próximo o próxima secretaria general, por lo que grandes cambios se vienen en ese escenario. Y entonces, en el centro de todo esto necesitamos dar respuestas más eficaces, más eficientes y a veces más inmediatas a desafíos que son cada vez más complejos. Ahí es donde vemos la acción de las ciudades como una respuesta fundamental y la necesidad de articular entre ellas, de trabajar tanto a nivel regional como a nivel global, como algo imprescindible para abordar el cambio climático, para dar respuesta a las olas migratorias. Hablábamos de la pandemia anteriormente, ni que hablar de lo que refiere a la transformación digital. Todo esto impacta en los gobiernos locales, pero también son los gobiernos locales un eslabón esencial en la cadena para dar respuesta a esos desafíos, porque muchos o la mayoría de estos desafíos se viven en las ciudades, en los barrios, en los territorios y también necesitan de cercanía con la gente, de trabajar con la ciudadanía, de trabajar con la academia, con las organizaciones sociales, y ahí la cercanía de los gobiernos locales nuevamente es una importante respuesta. En todo ese escenario es donde aparece la diplomacia urbana. Las ciudades están desde antes de que estuvieran los estados, ¿no? Y siempre han participado en articulación, han generado alianzas, han tenido proyectos de cooperación. Marcelo ponía varios ejemplos muy claros de las distintas formas de cooperación que también se dan entre las ciudades y entre los gobiernos regionales, porque ahí encontramos construcción de consenso, generación de conocimiento, y las ciudades son el gran laboratorio de innovación para todos estos escenarios y para todos estos nuevos desafíos. Entonces es así que las redes se convierten en verdaderos espacios de producción de política y de lo que nos hemos dado en llamar gobernanza multinivel. La gobernanza multinivel que a veces parece en algunos espacios académicos como un
una propuesta muy repetida y quizá no siempre necesariamente profundizada, pero al momento de dar respuesta a cualquiera de los problemas que estábamos planteando y que estábamos exponiendo, vemos que esa articulación entre gobiernos nacionales, entre estados, gobiernos regionales, locales y distintos actores del sector privado se hace fundamental, y la forma de trabajar en conjunto entre los distintos niveles de participación es un imperativo estratégico en estos tiempos. Como les hablaba recientemente, la experiencia del Congreso Mundial de CGLU en Tánger, en Marruecos, perfectamente esa transformación, porque ahí alcaldes, representantes de gobiernos locales, organismos internacionales, expertos de la academia y del sector privado, representantes de estados a nivel nacional, trabajaron sobre todos estos temas a la vez que eh, discutían la reforma del multilateralismo, en simultáneo estar eligiendo las nuevas autoridades y la nueva gobernanza de su propia red. Entonces, las ciudades, ya no nos preguntamos si las ciudades tienen una acción internacional o tienen que meterse en los asuntos internacionales, sino que la pregunta es cómo construir esta nueva gobernanza y este nuevo sistema multilateral, entendiendo la importancia de ese protagonismo territorial. Y ahí a mí me parece algo muy importante que a mí me interesa siempre señalar, que es que el multilateralismo del siglo XXI requiere una acción realmente multinivel. Estas distintas capas de gobernanza que necesitamos para la aplicación de las políticas públicas en los territorios, y por eso la importancia de seguir avanzando en la descentralización, tiene su paralelo, o tiene su espejo, su reflejo en la acción internacional. Porque los gobiernos locales aportan atributos profundamente valiosos para la gobernanza contemporánea: la cercanía, la proximidad, la innovación, la mayor velocidad o celeridad con la que se puede dar respuesta, con la que se puede construir agenda, y también la legitimidad democrática, porque son una herramienta fundamental para transmitir y para dar espacio a la participación. Y democratizar estos espacios también a nivel internacional es profundamente importante en estos tiempos. Por eso es necesario, disculpen, creo que tenemos una intervención ahí, es necesario también pensar en el desarrollo de las distintas políticas, como las de cuidados, las de igualdad, las culturales, y cómo todas estas influyen a nivel internacional y también pueden traer de la acción internacional respuestas en los territorios. Es decir, en estos contextos internacionales tan cambiados, lo que nosotros queremos dejar, y si tuviese que elegir algo que es lo que quiero que se lleve la gente el día de hoy, cuál es el mensaje que es importante que se lleve, es que mientras estamos abogando por una nueva y mejor forma de desarrollo en los territorios, estas nuevas formas de desarrollo y estos grandes desafíos son, por un lado, una respuesta fundamental para mejorar la acción internacional, para mejorar el multilateralismo y para mejorar todo el relacionamiento internacional entre los gobiernos locales, entre las ciudades, pero también entre los estados y en los espacios multilaterales donde estos estados son quienes están representados. Y en simultáneo, esa incidencia y esa acción internacional trae respuestas y herramientas concretas a los territorios. No es simplemente una acción simbólica o de diplomacia como fin en sí mismo, sino que la acción internacional de las ciudades lleva a que la agenda de los territorios, las necesidades inmediatas de las personas, tengan un lugar en la mesa global, estén donde se toman las grandes decisiones, puedan incidir donde las definiciones de cómo se distribuyen los recursos, de cómo se utilizan los recursos naturales, de cómo se vinculan las diferentes culturas, de cómo las distintas regiones tienen que tener una cooperación más igualitaria, más horizontal, de mayor respeto, de mayor cercanía. En todo eso, los gobiernos locales y los territorios influyen muchísimo, y a la vez esa transformación de la toma de decisiones es un paso fundamental para influir en las decisiones en lo local. Y no hablo solamente de conseguir financiamiento para el desarrollo, no hablo solamente de algo que para los países del sur global todavía sigue siendo profundamente importante, que tiene que ver con poder financiar proyectos de infraestructura o de protección social o de innovación de ciencia y de tecnología, sino también en otras cosas que son igualmente importantes y urgentes, como es qué temas se priorizan, de qué manera los trabajamos,
cómo se distribuye en los procesos de toma de decisión y cómo se distribuye el poder. ¿Qué espacio le damos a la participación ciudadana? ¿Qué espacio le damos a la multiculturalidad? ¿Cómo queremos construir sociedades más diversas, más inclusivas? ¿Y qué entendemos realmente por resiliencia? Por eso, para no extenderme más, porque tenemos una extraordinaria presentación de Nicolás por delante y porque sabemos que es importante dejar un espacio para el diálogo y para el intercambio, yo quería cerrar esto con un mensaje que creo que puede sintetizar todo lo que acabo de plantear, que es por un lado que para los debates actuales sobre la acción internacional, el cambio de paradigma en las relaciones internacionales, la transformación del multilateralismo, la voz de lo local y la voz de los territorios es fundamental, porque no es posible un cambio de paradigma humano, es decir, con una visión humana y con una visión humanista, sin la acción social y sin la voz de los territorios. No es posible un desarrollo sostenible, algo de lo que tanto hablamos, pero que tan lejos está todavía, sin la acción territorial. Y para que esa acción territorial se vea realmente reflejada en la agenda regional y en la agenda global, necesitamos construcción de cohesión social a través de la cultura, a través de la diversidad y a través de una profundización del diálogo y de la participación ciudadana y democrática. Trabajando desde la proximidad, trabajando desde los territorios, podemos transformar las agendas territoriales, las agendas regionales y las agendas globales en simultáneo, construyendo una gobernanza más participativa y más democrática, que en estos tiempos parecería ser algo bastante urgente. Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto darle la bienvenida a esta tercera edición del ciclo de webinars de Urbis App Intro, una iniciativa de la Red de Experiencias Iberoamericanas, la Academia Reiby, creada para promover el intercambio de conocimientos y experiencias y buenas prácticas sobre grandes retos que enfrentan nuestras ciudades y territorios. En esta oportunidad nos reúne un tema de enorme actualidad, que es la diplomacia urbana y la paradiplomacia en el siglo XXI. Hoy vamos a hablar de la integración regional en nuevos escenarios globales. Vivimos en momentos en los que las ciudades y los gobiernos subnacionales han adquirido un papel cada vez más relevante en la agenda internacional. Hoy no solo se gestionan propios desafíos, sino que también se construyen alianzas, cooperación, se impulsa la inversión, se promueve la innovación y se participa activamente en temas globales que generan soluciones compartidas. En este espacio buscamos precisamente reflexionar sobre ese nuevo protagonismo y entender cómo la diplomacia urbana se convierte en una herramienta para fortalecer el desarrollo territorial. La Red de Experiencias Iberoamericanas nació con el propósito de generar conciencia y acción sobre la importancia de la identidad territorial como un motor de desarrollo. Trabajamos para compartir experiencias, impulsar la colaboración y promover nuevas metodologías en 4 áreas: branding de territorios, innovación urbana, liderazgo para la acción participativa y planeación estratégica para ciudades resilientes. Hoy creemos que los mejores resultados nacen del trabajo colaborativo y por eso impulsamos proyectos, estrategias creativas para la cooperación, entre otros, pues la academia. Estamos buscando entrar a las instituciones y el sector privado. Estamos convencidos de que ningún territorio puede transformarse sin fortalecer capacidades, promover la educación y construir una ciudadanía comprometida con el propio desarrollo. Antes de comenzar, quisiera invitarlos a participar activamente en esta conversación. Pueden escribir sus preguntas, comentarios o reflexionar a través del chat. Y al finalizar, algunas de las preguntas pues serán contestadas por nuestros invitados y tendremos un espacio de debate donde responderemos las inquietudes del público. Ahora sí, es un honor presentar para mí a Marcelo Sanoner, director de la Academia Reiby, experto en temas de diplomacia de ciudades, y a nuestros invitados de hoy, quienes compartirán su experiencia y visión sobre los desafíos y oportunidades de la diplomacia urbana en el contexto actual. Marcelo, pues un placer tenerte hoy, y bienvenido a la academia y como siempre un placer realmente tener a estas acciones hoy en nuestro. Muchas gracias, Leo. Un honor que hayas podido hacer nuestra presentación de la Academia Revive y de este ciclo, de esta tercera edición. Y además, Leo,
como socio fundador y experto en place branding, para nosotros también poder compartir hoy esta muy interesante presentación a partir de los expositores y de la calidad y la excelencia de ellos. Y que un placer tenerte con nosotros también. Entonces, a comenzar, yo voy a compartir pantalla con una breve presentación. Sepan ustedes que luego de las presentaciones que vamos a hacer, vamos a poder abrir un pequeño debate con los asistentes, amén de las consultas que quieran hacer por el chat. Y vamos a abrir ese debate al finalizar las presentaciones. Dale, Marcelo. Compartir, bueno, lo que se ve bien, ustedes me dirán. Comenzamos con este ciclo, se denomina Urbes Ab Initio, Resilient City 2050 y en la temática central que es gobernanza y políticas públicas. Hoy, como bien decías, Leo, vamos a hablar sobre diplomacia urbana, paradiplomacia, diplomacia subnacional, en fin, hay muchas definiciones y fundamentalmente sobre experiencias buenas prácticas de integración regional, de nuevos escenarios globales y de cómo, digamos, cómo trabajan las ciudades que van mucho más rápido que muchas veces que los gobiernos nacionales. Hay dos libros que siempre me gusta comentar, que uno es de Las ciudades invisibles, de Italo Calvino, que tiene muchos años, y nos hablaba de aquellas ciudades, ¿no? que eran conocidas a través del relato que se iba transmitiendo entre los visitantes y que tenía un elemento central que era justamente que para poder conocerlas había que generar ese intercambio de personas, no había redes. El libro este de Sakia Sassen, un libro muy interesante, La ciudad global, que todos debemos conocer, se habla de justamente que las ciudades globales son distintas de las antiguas capitales de los imperios económicos históricos y que se van transformando y funcionan como redes transfronterizas. Y justamente la categoría de ciudad global solo tiene sentido, señala Sakia, como elemento dentro de una red global de ciudades estratégicas. Hay muchas definiciones y mucha doctrina sobre este tema. Una definición que comienza con la alcaldía de Nyon, en Francia, y que nos habla de los intercambios y la cooperación entre gobiernos locales que se van intensificando y constituyen una verdadera diplomacia de las ciudades, otro concepto que vamos agregando a la temática. Y todo este proceso viene a partir de la nueva urbanización, el fenómeno de la globalización. Esto explica justamente los nuevos desafíos que enfrentan las ciudades y es la creciente presencia internacional para aumentar la visibilidad y la proyección en materia de cooperación. Y justamente esta visión tradicional de las ciudades como administradores locales ha cambiado y las ciudades ya empiezan a calificar, a solicitar préstamos a organismos internacionales, a trabajar en redes, elaboran y participan de procesos de benchmark cities. Y esto es muy interesante, merecería un capítulo específico. Justamente las ciudades empiezan a generar nuevos estándares, nuevos estándares urbanos. A partir de esos nuevos estándares urbanos empezamos a trabajar en inversión, en competitividad y también podemos hablar de place branding y podemos hablar de un montón de otras cosas. Pero si no tenemos el punto de partida, que es ese equilibrio fiscal que deben tener las ciudades, esa apertura comercial, es difícil conseguir financiamiento. Justamente también las ciudades y en este trabajo entre los ejecutivos, como señalo, y la academia, en el cual he participado varias veces. Es muy importante estos convenios de asistencia, transferencia de tecnología, conocimientos, en donde las ciudades junto con las universidades empiezan a elaborar numerosos planes estratégicos urbanos, pero siempre enfocados en las agendas globales, pero enfocados también en los nuevos estándares. Podríamos hablar mucho de estándares y de Resilient City, y podemos hablar de Smart City, y siguen gestión de activos. Hay un montón de temas que las ciudades empiezan a destacarse, pero constituyen ese plexo jurídico de base que les permite luego poder trabajar a partir de la paradiplomacia y en cooperación internacional. Esto un poco lo conocemos, que hay diferentes tipos de cooperación según los actores involucrados, que puede ser bilateral, triangular, vertical, sur-sur, bueno, Mercosur es un ejemplo del sur-sur, descentralizada y que puede ser directa o indirecta. Pero a su vez, según la finalidad, vamos a tener muchísimos tipos de cooperación, técnico-financiera, académica, cultural, en fin, es un abanico absolutamente muy grande a partir de cómo las ciudades empiezan a destacar a partir de sus proyectos, porque esto es muy importante.
destacarse a partir de su proyecto nos permite trabajar en colaboración y cooperación con otras ciudades, con otros gobiernos, con otras entidades académicas. Y justamente las ciudades se consideran cada vez más actores motivados por intereses, pero a la vez empiezan a trabajar en esa agenda internacional. Veamos, simplemente hay más de 50 redes internacionales, muchas de las cuales vamos a hablar hoy, de las cuales hemos participado, incluso junto con los expositores en otros países. Este trabajo tan importante de las redes empieza a tener una importancia muy grande a partir de las ciudades que se van involucrando y van participando. Ya las ciudades dejaron, digamos, de ser observadores, como yo digo, para hacer... Este trabajo es muy interesante, se los recomiendo, de Asbrook, sobre el poder de la red en la diplomacia y la gobernanza mundial. Me parece que vale la pena para poder entender un poco de lo que vamos a hablar hoy. Y damos algunos ejemplos que tienen que ver con distintas participaciones, como el Foro de Alcaldes en la ONU y muchos otros, 40, Urban 20, en fin, hay numerosos lugares donde las ciudades empiezan a destacarse. Y justamente los alcaldes empiezan a tener un rol importante en esa diplomacia urbana, pero que, como dijimos, van marcando esta agenda internacional. Sobre todo en este mundo de multilateralismo y particularmente en Naciones Unidas, esta red es muy interesante, Global City Hub también, como para que ustedes quieran y puedan ampliar el tema, sobre todo a partir del poder que tienen las redes, pero también el poder que tienen las ciudades. Están hoy con nosotros y hablé muy rápido, después podemos ampliar en el debate final. Magíster Nicolás Machini, director de paradiplomacia.org. Esta sesión que hemos armado hoy, este seminario, lo hacemos en conjunto, la Academia Reíbe y paradiplomacia.org, a través de su director hoy, Nicolás. Y la doctora Fabiana Goyeneche de Uruguay también, representante también académica como Nicolás y participadora en redes internacionales, nos va a contar algunas de sus experiencias como, digamos, directora, en muchos casos, de numerosos proyectos de cooperación internacional y con gran trayectoria, tanto en el sector académico como en el de las redes. Así que voy a dejar de compartir, la voy a invitar a Fabiana a poder escucharla y luego hablamos con Nicolás y al final cerramos con este intercambio. Ahí dejé de compartir. Muchas gracias, Marcelo. Muy buenos días para todas las personas que nos estén escuchando en directo ahora y un gran saludo para quienes luego se puedan sumar a través de la transmisión por YouTube. Es un placer contar con la Academia Reivy para estos espacios de reflexión y que se sume para diplomacia con la larga trayectoria que tiene, no solamente en la promoción de las políticas públicas a través de la diplomacia de las ciudades y de la cooperación descentralizada, sino también en un momento sumamente especial. Lo hablábamos antes de comenzar, acabo de llegar del más reciente Congreso Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que es, si me puedo atrever a decirlo, probablemente el evento más importante que ha ocurrido y que ocurrirá este año en lo que es en materia de diplomacia de ciudades, porque es el Congreso Mundial donde una red como Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, como CGLU, que es, siempre lo digo para quienes apenas se están acercando a este mundo de la paradiplomacia, como las Naciones Unidas de los gobiernos locales y regionales, es el mayor espacio multilateral donde confluyen gobiernos locales, gobiernos regionales, también la academia, la sociedad civil, otras redes de ciudades que conforman la Global Task Force o la alianza de redes a nivel global para poner la agenda de las ciudades en el centro. Y cuando se realiza este Congreso Mundial, que se hace periódicamente, cada 3 años, por lo general, esta vez por unas cuestiones de agenda que no vamos a profundizar ahora, fue el 4.º año la organización del Congreso, y entre tantas otras cosas elige a sus autoridades. Se acaba de elegir la nueva presidencia de CGLU, el alcalde Ibrahim Altay, el alcalde de Konya, ciudad de Turquía. El Congreso ocurrió en Tánger, en Marruecos, y con esta emergencia, nuevo liderazgo, se comienza una nueva forma de construir la agenda global de las ciudades y de los gobiernos locales y de la cooperación descentralizada, por lo que es un momento sumamente interesante para pensarnos dónde estamos a nivel de la diplomacia el día de hoy, qué desafíos tienen las ciudades para adelante y también a dónde se las quiere llevar. Marcelo ya ponía sobre la mesa algunas cuestiones bien importantes. La diplomacia de ciudades es algo que ya lleva muchos años. Una de las redes emergieron casi antes o simultáneamente con las Naciones Unidas. A lo largo de todo el siglo XX se han ido desarrollando y estamos en este momento
probablemente en el momento de mayor explosión de presencia de distintas redes, muchas promovidas como organismos multilaterales, a veces con cooperación o con soporte o de las Naciones Unidas o de la Unión Europea o de distintos organismos regionales, otras también, sobre todo las que han emergido en los últimos, me atrevo a decir, 10 años, promovidas por organizaciones filantrópicas que han entendido la importancia de las ciudades en la agenda global y en los temas globales que hoy te desafían a la ciudadanía y a los gobernantes y por tanto entienden que para llegar a la gente y para acercarse hay que hacerlo también con y a través de los gobiernos locales, como por ejemplo C40, se enfoca en la sostenibilidad y en la acción climática. Y así tenemos hoy en día, estamos en el momento de mayor emergencia, de mayor explosión de cantidad de redes. Muchas trabajan en paralelo, otras convergen en los mismos espacios, pero algunas son temáticas, otras son más generales. Pero en todo este universo tan amplio, a mí me parece importante conversar hoy o traer hoy sobre la mesa cómo todo este multilateralismo territorial ha avanzado y qué herramientas nos da, sobre todo en un momento en el que el contexto internacional es sabido en un profundo proceso de cuestionamiento y de transformación. No solamente porque los problemas más globales se han territorializado y han dejado en evidencia la importancia y la necesidad de que los gobiernos locales y regionales den un paso al frente en su posicionamiento y en su incidencia para gestionar estos problemas globales, sino también porque los grandes desafíos de los últimos años han mostrado lo imprescindible que es contar con quienes están al fin y al cabo en la primera línea de respuesta ante las demandas de la ciudadanía. Traigo solamente un ejemplo que para quienes estamos en la cotidianeidad en estos temas nos es archiconocido porque se suele repetir por lo significativo y lo simbólico que es. La pandemia dejó claramente, la pandemia de COVID-19, en evidencia la importancia de los gobiernos locales porque fueron alcaldes y alcaldesas primeros están en la primera línea de respuesta frente a estos desafíos, porque todo lo que ocurrió y transformó e impactó sobre la vida de las personas en esos momentos necesitó de la respuesta de los equipos de salud, de la gestión de los espacios públicos, de la gestión del transporte público, de la descentralización, las respuestas de los proyectos y los abordajes sociales y de muchas otras cosas para poder dar pasos hacia adelante, para poder superar ese desafío. Y también trajo otros temas en los que nuevamente las ciudades fueron protagonistas. Por ejemplo, poner el cuidado de la vida de las personas y del planeta en el centro. Y también por eso hoy en día podemos hablar de una diplomacia de los cuidados en el contexto también de la diplomacia de ciudades, porque es un tema que abrió ampliamente en la agenda gracias al camino que las ciudades en su acción internacional llegaron a abordar. Entonces, con esta afirmación de que los problemas globales territorializados, en realidad lo que vemos es un cambio de paradigma en la forma en que nosotros entendemos las relaciones internacionales. Tradicionalmente o históricamente y sobre todo en gran parte del siglo XX, la política internacional siempre fue concebida como un espacio estatal, donde eran los estados y siguen siendo en cierta medida al día de hoy los actores centrales de la diplomacia, ¿no? Conocemos de las cancillerías, conocemos de las Naciones Unidas, un multilateralismo que se ha ido construyendo por los gobiernos nacionales y por las distintas organizaciones intergubernamentales. Sin embargo, como veíamos en los ejemplos recientes, segunda mitad del siglo XX, pero sobre todo el comienzo del siglo XXI nos ha mostrado otra realidad. Una en que nos ha de alguna forma mostrado un desplazamiento gradual que mientras el mundo que en las últimas décadas se percibía de alguna forma unipolar está mostrando un cambio hacia la multipolaridad y la competencia en muchos aspectos. Si se quiere, el comercial es uno importante en este sentido y quizá el más evidente, y a la vez hay un cuestionamiento del multilateralismo tradicional. Las Naciones Unidas en este momento están en un profundo proceso de transformación, la vez que mientras esa transformación se plantea y se analiza en un proceso de elección de su próximo o próxima secretaria general, por lo que grandes cambios se vienen en ese escenario. Y entonces, en el centro de todo esto necesitamos dar respuestas más eficaces, más eficientes y a veces más inmediatas a desafíos que son cada vez más complejos. Ahí es donde vemos la acción de las ciudades como una respuesta fundamental y la necesidad de articular entre ellas, de trabajar tanto a nivel regional
como a nivel global, como algo imprescindible para abordar el cambio climático, para dar respuesta a las olas migratorias. Hablábamos de la pandemia anteriormente, ni que hablar de lo que refiere a la transformación digital. Todo esto impacta en los gobiernos locales, pero también son los gobiernos locales un eslabón esencial en la cadena para dar respuesta a esos desafíos, porque muchos o la mayoría de estos desafíos se viven en las ciudades, en los barrios, en los territorios, y también necesitan de cercanía con la gente, de trabajar con la ciudadanía, de trabajar con la academia, con las organizaciones sociales, y ahí la cercanía de los gobiernos locales nuevamente es una importante respuesta. En todo ese escenario es donde aparece la diplomacia urbana. Las ciudades están desde antes de que estuvieran los estados, ¿no? Y siempre han participado en articulación, han generado alianzas, han tenido proyectos de cooperación. Marcelo ponía varios ejemplos muy claros de las distintas formas de cooperación que también se dan entre las ciudades y entre los gobiernos regionales, porque ahí encontramos construcción de consenso, generación de conocimiento, y las ciudades son el gran laboratorio de innovación para todos estos escenarios y para todos estos nuevos desafíos. Entonces es así que las redes se convierten en verdaderos espacios de producción de política y de lo que nos hemos dado a llamar gobernanza multinivel. La gobernanza multinivel, que a veces parece en algunos espacios académicos como un, una propuesta muy repetida y quizá no siempre necesariamente profundizada, pero al momento de dar respuesta a cualquiera de los problemas que estábamos planteando y que estábamos exponiendo, vemos que esa articulación entre gobiernos nacionales, entre estados, gobiernos regionales, locales y distintos actores del sector privado se hace fundamental, y la forma de trabajar en conjunto entre los distintos niveles de participación es un imperativo estratégico en estos tiempos. Como les hablaba recientemente, la experiencia del Congreso Mundial de CGLU en Tánger, en Marruecos, perfectamente esa transformación, porque ahí alcaldes, representantes de gobiernos locales, organismos internacionales, expertos de la academia y del sector privado, representantes de estados a nivel nacional, trabajaron sobre todos estos temas a la vez que eh, discutían la reforma del multilateralismo, en simultáneo estar eligiendo las nuevas autoridades y la nueva gobernanza de su propia red. Entonces, las ciudades, ya no nos preguntamos si las ciudades tienen una acción internacional o tienen que meterse en los asuntos internacionales, sino que la pregunta es cómo construir esta nueva gobernanza y este nuevo sistema multilateral, entendiendo la importancia de ese protagonismo territorial. Y ahí a mí me parece algo muy importante que a mí me interesa siempre señalar, que es que el multilateralismo del siglo XXI requiere una acción realmente multinivel. Estas distintas capas de gobernanza que necesitamos para la aplicación de las políticas públicas en los territorios, y por eso la importancia de seguir avanzando en la descentralización, tiene su paralelo, tiene su espejo, su reflejo en la acción internacional. Porque los gobiernos locales aportan atributos profundamente valiosos para la gobernanza contemporánea: la cercanía, la proximidad, la innovación, la mayor velocidad o celeridad con la que se puede dar respuesta, con la que se puede construir agenda, y también la legitimidad democrática, porque son una herramienta fundamental para transmitir y para dar espacio a la participación. Y democratizar estos espacios también a nivel internacional es profundamente importante en estos tiempos. Por eso es necesario, disculpen, creo que tenemos una intervención ahí, es necesario también pensar en el desarrollo de las distintas políticas, como las de cuidados, las de igualdad, las culturales, y cómo todas estas influyen a nivel internacional y también pueden traer de la acción internacional respuestas en los territorios. Es decir, en estos contextos internacionales tan cambiados, lo que nosotros queremos dejar, y si tuviese que elegir algo que es lo que quiero que se lleve la gente el día de hoy, cuál es el mensaje que es importante que se lleve, es que mientras estamos abogando por una nueva y mejor forma de desarrollo en los territorios, estas nuevas formas de desarrollo y estos grandes desafíos son, por un lado, una respuesta fundamental para mejorar la acción internacional, para mejorar el multilateralismo y para mejorar todo el relacionamiento internacional entre los gobiernos locales, entre las ciudades, pero también entre los estados y en los espacios multilaterales donde estos estados son quienes están representados. Y en simultáneo, esa incidencia y esa acción internacional trae respuestas y herramientas concretas a los territorios. No es simplemente una acción simbólica
o de diplomacia como fin en sí mismo, sino que la acción internacional de las ciudades lleva a que la agenda de los territorios, las necesidades inmediatas de las personas, tengan un lugar en la mesa global, estén donde se toman las grandes decisiones, puedan incidir donde las definiciones de cómo se distribuyen los recursos, de cómo se utilizan los recursos naturales, de cómo se vinculan las diferentes culturas, de cómo las distintas regiones tienen que tener una cooperación más igualitaria, más horizontal, de mayor respeto, de mayor cercanía. En todo eso, los gobiernos locales y los territorios influyen muchísimo y a la vez esa transformación de la toma de decisiones es un paso fundamental para influir en las decisiones en lo local. Y no hablo solamente de conseguir financiamiento para el desarrollo, no hablo solamente de algo que para los países del sur global todavía sigue siendo profundamente importante, que tiene que ver con poder financiar proyectos de infraestructura o de protección social o de innovación de ciencia y de tecnología, sino también en otras cosas que son igualmente importantes y urgentes, como es qué temas se priorizan, de qué manera los trabajamos, cómo se distribuye en los procesos de toma de decisión y cómo se distribuye el poder. ¿Qué espacio le damos a la participación ciudadana? ¿Qué espacio le damos a la multiculturalidad? ¿Cómo queremos construir sociedades más diversas, más inclusivas? ¿Y qué entendemos realmente por resiliencia? Por eso, para no extenderme más, porque tenemos una extraordinaria presentación de Nicolás por delante y porque sabemos que es importante dejar un espacio para el diálogo y para el intercambio, yo quería cerrar esto con un mensaje que creo que puede sintetizar todo lo que acabo de plantear, que es por un lado que para los debates actuales sobre la acción internacional, el cambio de paradigma en las relaciones internacionales, la transformación del multilateralismo, la voz de lo local y la voz de los territorios es fundamental, porque no es posible un cambio de paradigma humano, es decir, con una visión humana y con una visión humanista, sin la acción social y sin la voz de los territorios. Y no es posible un desarrollo sostenible, algo de lo que tanto hablamos, pero que tan lejos está todavía, sin la acción territorial. Y para que esa acción territorial se vea realmente reflejada en la agenda regional y en la agenda global, necesitamos construcción de cohesión social a través de la cultura, a través de la diversidad y a través de una profundización del diálogo y de la participación ciudadana y democrática. Trabajando desde la proximidad, trabajando desde los territorios, podemos transformar las agendas territoriales, las agendas regionales y las agendas globales en simultáneo, construyendo una gobernanza más participativa y más democrática, que en estos tiempos parecería ser algo bastante urgente. Muchas gracias. Fabiana, excelente tu presentación. Además, quería complementar toda tu trayectoria, también como socia fundadora de la Academia REIVE, también impulsora de todos estos programas académicos, así que muchas gracias. Dejo ahí planteada una pregunta para después o una reflexión antes de dejarle pasar a Nico su presentación, que tiene que ver con lo que vos decías de, digamos, la acción territorial, la transversalidad, la inmediatez y la participación ciudadana. Todo esto tiene un componente, tiene un plexo jurídico fundamental que es de dónde arrancamos para poder llegar a eso, cómo arrancamos. Y ahí hay una gran diferencia, y lo dejo planteado, y hay un gran debate entre lo que son las ciudades intermedias y las grandes ciudades. Creo que las redes, digamos, y me parece que hay todavía un gran desafío que son las ciudades intermedias. He trabajado en ciudades intermedias y en la ciudad de Buenos Aires también, he gestionado en ambas y la diferencia es muy grande. No, no solo en materia de capacitación, sino de generación de proyectos y de esa acción territorial y participativa que vos mencionabas y que es tan importante. Y también hay que formar agenda con las ciudades intermedias. Me parece que la agenda viene muy bien a nivel internacional, Urban 20, C40, y podríamos mencionar CGLU y otras más, Mercociudades, y seguir la lista. Pero me parece que todavía nos falta la agenda de las ciudades intermedias. Dejo la pregunta, dejo la reflexión, y creo que ese es el gran trabajo en particular de las redes, de las organizaciones y de la academia, las ciudades intermedias y la paradiplomacia. Creo que ahí es donde vamos a encontrar ese gran rol, digamos, de integrador que vos planteás a nivel regional y de que sea transversal cuando podamos lograr justamente ese gran desarrollo. Y este es un trabajo, digamos, casi a hormiga, muy de detalle, donde hay que trabajar en capacitación muchísimo y sobre todo en cuerpos técnicos para poder lograr esa transversalidad. Porque justamente, como vos decías,
La inmediatez la tienen los gobiernos locales, pero las grandes ciudades tienen otra posibilidad. Y no es solo presupuestaria, sino que es técnica y profesional. Nico, te dejo. Gracias, Fabiana, excelente. Y para el final nos queda abrir pequeños debates como, bueno, estoy planteando algunos. Nico, te escuchamos. Gracias por estar y gracias por, digamos, ser coorganizador para diplomacia de este evento. Muy bien, gracias Marcelo. Voy a compartir pantalla, me avisan si lo Se logro. ve perfecto, perfecto. Fantástico. Muy bien, bueno, antes que nada, agradecer muchísimo a vos, Marcelo, como director de la academia. Nico, ¿puedes compartir de nuevo tu pantalla para ver la presentación? Perfecto. Bueno, gracias Marcelo. Un placer escucharlos como siempre, escuchar a Nicolás. Retomando un poco lo que me planteabas al final de mi intervención y que estaban hablando ahora con las ciudades intermedias, coincido plenamente en la importancia de hacer mucho énfasis y señalar mucho, no solo que la paradiplomacia es una gran oportunidad para las ciudades intermedias, sino yo creo que son el gran actor en este momento en la paradiplomacia. Es decir, dos caras de la misma moneda. Por un lado, no llamemos a que no se crea y a no repetir o a no dar por entendido de que esto es una cosa de las grandes ciudades. Sí, es cierto, las grandes ciudades, las grandes metrópolis tienen otras herramientas, otros presupuestos, otro personal, y entonces hay cosas que les vienen más fáciles. Pero también por el hecho de ser ciudades intermedias, estas tienen las dimensiones propias de la ciudad laboratorio para innovar, para experimentar cosas diferentes, para buscar soluciones y aquellas cosas en las que no tienen grandes fortalezas o que se les hacen más difíciles por sus propias dimensiones, bueno, esa es una de las grandes cosas y las grandes virtudes de la integración regional, ¿no? Vengo de un país ¿qué sería del Uruguay, sino un país pequeñito en territorio y de 3 millones entre dos grandes gigantes como Argentina y Brasil? ¿Qué sería de nosotros sin la integración regional, sin el Mercosur, sin el CELAC? Para vincularnos bilateral y multilateralmente. En las ciudades pasa lo mismo. Las fortalezas que no se tienen a veces por su dimensión territorial o por la población que tienen o por los presupuestos que manejan, las encuentran trabajando con otras, ¿no? Con otras ciudades, en las redes como Mercociudades, como Sideu, tantas otras que hay y que podríamos, ya vieron, la gente ya vio las presentaciones de ustedes con los logos y eso es apenas una muestra de la cantidad de redes que hay y también el relacionamiento bilateral. A veces empezar la acción internacional en una ciudad que casi no la haya tenido, puedes ir de la mano del relacionamiento bilateral con otras ciudades, la construcción de cartas de intención, de hermanamientos, proyectos muy específicos, proyectos conjuntos que ayuden a dar los primeros pasos. Y sí, yo creo que más allá de las dimensiones y más allá de los presupuestos, hay algo que sí es necesario: institucionalidad del relacionamiento internacional. La internacionalización de los gobiernos locales de manera profesional, de manera técnica, con conocimiento, es sumamente importante. Muchas veces no se tiene, pero siempre hay un primer paso para dar. Y hoy hay muchas herramientas. Nico ponía ejemplos clarísimos de las preciosas herramientas que ha construido y vaya si las habrá utilizado para diplomacia con las diferentes guías. Hay otros ejemplos también. La academia se está acercando cada vez más a la formación en cursos, en diplomados, en cursos de posgrado. Creo que hay mucho más para hacer por ahí. Y bueno, la Academia Reive también viene con eso, con ese pienso, ¿no? Cómo fortalecemos conocimiento técnico para fortalecer la internacionalización de las instituciones públicas y en particular de los gobiernos locales, regionales y sobre todo de las ciudades intermedias, de aquellas que no por su gran tamaño de metrópolis ya tienen todo mucho más dado, sino aquellas que tienen que hacer un esfuerzo, que tienen que convencer a veces a su propio alcalde o intendente de la importancia, ¿no? Porque sabemos que hay un desafío político, institucional en todo esto, y ese mensaje también debe llegar y demostrar que esto es bueno para la gente, al fin y al cabo. Entonces, creo que el primer gran mensaje es la internacionalización de los gobiernos locales es para todos los gobiernos locales. Tiene distintos niveles de desafío y distintos tipos de herramientas, pero esa diversidad es la que hace que sea importante y necesaria en todas las dimensiones de ciudades y de gobiernos regionales que nos podemos imaginar. Y el segundo gran elemento o el segundo gran mensaje respecto de esto yo creo que es: sí hace falta conocimiento técnico, sí hace falta compromiso político, eh, y estas dos cosas se pueden dar de distintas maneras. La gobernanza de la propia ciudad y su internacionalización tiene diversas formas para adoptar.
veces empieza por una persona encargada del relacionamiento internacional y de la cooperación, y se van formando equipos. Se puede hacer con apoyos de equipos externos, con asesorías, con consultores que hagan el acompañamiento de ese proceso, a ir siempre es importante poder construir una política pública que no sea solamente voluntarismo, porque eso también es lo que nos permite rendir cuentas, medir, mostrarle a la sociedad, mostrarle a aquellas funcionarias y funcionarios encargados de controlar la gestión, como pueden ser los parlamentos, pueden ser las juntas locales o como se llama en cada lugar, que se vean cuáles son los objetivos, cómo se alcanzan, cuáles son los resultados, cómo se va eso monitoreando y corrigiendo. Entonces, hay grandes oportunidades en todos los niveles, pero además, y por último, yo me atrevo a decir que no solamente es útil y hay grandes oportunidades, sino que es necesario. Es ineludible. Un momento en el que el mundo está tan globalizado, igual ejemplo de la pandemia, pero tenemos muchísimos otros, ni que hablar del cambio climático. En todas las ciudades se están abordando desafíos comunes, no importa el tamaño que tengan, como la abundancia y el volumen de las lluvias, cómo transformar el saneamiento de las ciudades, el desafío del acceso al agua limpia hoy en día, los cambios de la temperatura, cómo se piensa el urbanismo desde otro enfoque ahora que tenemos los cuidados en el centro, y eso casi que no importa el tamaño de la ciudad. Todas las ciudades en algún momento van a tocar esos temas y necesitan hacerlo. Creo que el gran mensaje del día de hoy es voluntad política, cimiento técnico y construcción de política pública. Independientemente de las dimensiones de la ciudad, independientemente de quién esté gobernando la ciudad, de los colores políticos, esa es la maravilla de la diplomacia, del multilateralismo, que es importante lograr que trascienda periodos, que trascienda gobiernos, que trascienda distintas ideologías que pueden estar de turno gobernando la ciudad o el departamento o la provincia o la región, y convertirlo en política pública, porque política pública significa medición, significa rendición de cuentas, significa transparencia y significa el presupuesto adecuado también. Y todo eso se traduce en mejorar la calidad de vida de la gente, que al fin y al cabo quienes trabajan en los gobiernos locales tienen eso como objetivo último siempre. No, pues después de todas estas grandes experiencias y conocimientos, pues solo lo último que me queda decir es incluir que todos estos procesos adicionalmente que se hagan dentro de los territorios, desde mi punto de vista, y siempre lo incluyo desde mi cabeza de comunicador, deben reunirse, contarse en los escenarios, contarse de la mejor forma, ya sean textos, libros, videos, buscar los espacios donde esa narrativa de las ciudades y los territorios utilicen esos elementos claros que se han desarrollado dentro de las acciones políticas, de los poderes políticos, de los poderes de la ciudad, pues, para contarlos y realmente destacar y ser competitivos. Exactamente, pueden estar dentro de las redes, pero puede que no todo el mundo sepa que existen esas redes o que hay esas acciones dentro de esas redes, hay que comunicarlas. Y para eso, pues también hay elementos que utiliza el place branding de narrativas de las ciudades para coger estas acciones de diplomacia y para diplomacia para nutrirse de mensajes y nutrir mucho más esa narrativa y esa competencia de posicionamiento. Pero bueno, muchas gracias a Nico, a Marcelo, a Fabiana por estas buenas discusiones, estos buenos conocimientos. Así llegamos al cierre de esta edición de la Academia Rey hoy. Agradecemos profundamente a los panelistas por compartir su conocimiento y a todos ustedes por acompañarnos y participar con su visión, y esperamos que puedan enviarnos sus preguntas. En algún momento podremos contestarlas. Los invitamos a seguir conectados con las actividades de la Academia y con la red de experiencias iberoamericanas, donde continuaremos generando espacios de aprendizaje, diálogo y cooperación para fortalecer el desarrollo de nuestros territorios. Muchas gracias y esperamos encontrarnos nuevamente en una próxima edición. Hasta pronto.